Telefónica vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en el conflicto magisterial. Hola, senador, ¿cómo estás? Juan Pablo, buenas tardes. A tus órdenes. Gracias, soy Pascal, senador. Perdón, Pascal. No te preocupes. Oye, bueno, ¿cómo ves este anuncio de revisión de las evaluaciones docentes? Creo, y creo que lo puedo decir con toda objetividad, que estas evaluaciones son el corazón de la reforma educativa. ¿Qué te ha parecido a ti el anuncio que se hizo ayer, luego de un acuerdo entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? La reforma educativa, Pascal, es un proceso continuo y no es una fotografía, es una película en construcción. Y esto de revisar el modelo no es una improvisación, es un mandato legal del que no puede beneficiarse el sindicato ni persona alguna. Quedó establecido en los transitorios de la reforma educativa desde hace 3 años y no se había venido haciendo. El modelo educativo, el modelo de formación docente, el modelo de evaluación. Y en todos los países del mundo siempre hay una reflexión sobre todo esto. Hay que recordar que uno de los pilares de la reforma es el desmantelamiento de un sistema perverso corporativo que vendía plazas, que controlaba aspectos de carácter laboral, en donde un sindicato se convirtió en patrón y el patrón había dejado de serlo. Entonces, hoy está en entredicho la reforma, por supuesto que no. El modelo anterior es completamente indefendible. Entonces tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Se pone en la reforma un sistema de méritos para el proceso laboral desde la formación inicial, el ingreso, la permanencia, la promoción, el reconocimiento del propio personal, y se tienen que clasificar los temas en 2. 1, lo que es política pública, y 2, lo que es legislación. En el caso del Congreso estamos abiertos a recibir propuestas de perfeccionamiento, y una ley no está grabada en piedra, es un proceso perfectible, y puede ser una ley penal, fiscal, civil, laboral, en temas de derechos humanos. Por eso el mecanismo de implementación siempre será algo que tenemos que atender. Es lamentable creer que es un acuerdo entre la autoridad y el sindicato, no puede ser. Tenemos 1,5 millones de maestros, y esos maestros tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido en todo el territorio nacional, y no es el sindicato el que representa la parte académica, representa la parte laboral. Ahora, en la parte laboral hay que poner atención a que se cumpla la normalidad ordinaria. En lugares como Oaxaca, de los 200 días calendario, en algunos años lectivos, se faltaban entre 30 y 70 días al año. No es posible permitir eso. Dejar de trabajar no es un derecho. No tiene el educando por qué pagar la factura de omisiones de carácter laboral. Y entonces hoy que se ponen, lo tenemos en ley, y se lo hemos recomendado al secretario Chaifet y al secretario Nuño, que se revise el modelo educativo, que se revise el modelo de educación normal, finalmente lo están poniendo de relieve. Pero es un tema laboral, no es entre el sindicato y la autoridad educativa, sea nacional o sea local. Se tiene que hacer la más amplia participación a un diálogo nacional, y en ese diálogo tienen que participar eventualmente los docentes, los directivos, las autoridades, los educandos, los padres de familia. Resumiendo lo que me acabas de comentar, es que tú no ves mal que se replanteen las evaluaciones, pero lo que a ti te parece es que esto se está haciendo en torno de un conflicto laboral cuando debiera ser parte de una planeación educativa, académica. Sí, por supuesto, porque en todo el mundo estos temas de modelo educativo, de modelo de evaluación, son una reflexión para toda la vida, que admite profundización y amplitud, y hay que ver qué es tema de ley y qué es tema de legislación. Y no se lo sacaron de la manga, es un mandato de ley. Ahora, lo que no quisiéramos que aprovechara por un conflicto para ver todo esto, porque el sindicato tiene una misión para representar a los trabajadores, pero no toma decisiones sustantivas de carácter educativo. No hay que verlo como una situación ventajosa en el momento que estamos viviendo. Ahora, la CENTE ha alegado en diferentes momentos que está en contra de las evaluaciones porque en esas evaluaciones no le preguntan nada relevante para su actividad cotidiana. Ayer platicamos aquí con Teresa Bracho, una de las consejeras del INEE, que nos decía que no es así, que los profesores han sido tomados en cuenta en la elaboración de las pruebas, pero que el contenido de las pruebas sí tiene que ver con la actividad cotidiana de los profesores. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Los mecanismos de evaluación hay que revisarlos a la luz de los objetivos y propósitos, y los instrumentos
siempre serán perfectibles. Pero, por ejemplo, se quejan y nos dicen, es que la evaluación debe ser contextualizada. Eso ya está en ley. Ahora, si el instrumento, y eso lo tiene que ver el INE, considera que no es el apropiado, pues se corrige, pero es un tema de ley y no es suficiente como para poder descalificar. Que venimos de un sistema donde el maestro no estaba acostumbrado a ser evaluado. Después de 6 meses se convertía en el dueño de la plaza, no el ocupante. Y como dueño era parte de su patrimonio y el sindicato así lo veía. Y por eso se heredaban, vendían, regalaban, prestaban o rentaban las plazas. Ese México no lo podemos permitir. Entonces no podemos dar marcha atrás en eso que era importante de un sistema de méritos. Ahora, la parte académica y la parte de evaluación, si hay comentarios en el Congreso, con mucho gusto los recibimos. Al día de hoy, la Comisión de Educación no ha recibido un solo párrafo de propuesta, sea de política pública o legislación, para mejorar estos aspectos. ¿Es tu impresión que en estas negociaciones que se están llevando entre la SEP y el CENTE y entre Gobernación y la CENTE hay, pues, por parte de los trabajadores un intento de echar atrás aspectos claves de la reforma educativa y por parte de las autoridades, pues, cierta cesión en este aspecto? Espero que no, que se les ocurra, porque no cuentan con nosotros. Es que se ha ido distorsionando en el camino. Dejar de trabajar no es un derecho, es una irresponsabilidad. El educando no tiene por qué pagar estas cosas y el método que utilizan de movilización, acuerdo de movilización, les dio un mal aprendizaje. Tenemos que poner el valor superior, que es el interés de la niñez, para poder ser atendidos. Y en esto tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando un niño en Oaxaca o una joven en Oaxaca se da cuenta que su maestro falta 70 días al año, que toma carreteras, aeropuertos, que deja de cumplir, que insulta a la autoridad? Esos no son mecanismos de construcción. Entonces, nosotros hacemos un exhorto, y aprovecho para comentar, que hay que reconocer la enorme cantidad casi total de maestros que con polvo, sudor y lágrimas construyen proyectos educativos, asisten a clase, llegan a tiempo, están en procesos de formación continua. No podemos calificar al magisterio en su conjunto. Aquí hay una mezcla de temas sociales, políticos, económicos, con aspectos laborales y luchas de poder, pero necesitamos hablar con propiedad, y el sindicato en su conjunto tiene problemas de democracia, transparencia, rendición de cuentas, y en eso no podemos negociar. En política puede escucharse todo, pero principios de legalidad no pueden negociarse. Ahora, para adelante, si tienen sugerencias específicas de cómo mejorar la parte legal, la parte de política pública, encantados. Estamos abiertos a propuestas. La crítica debe ser propositiva y comprometida, no descalificatoria. Ahora, me dices que los principios y legalidad no deben ser sujetos de negociación, pero creo que el gobierno la tiene bastante complicada, porque cuando ha intentado aplicar la ley, digamos, utilizar la fuerza pública, pues inmediatamente hay un clamor en partes de la sociedad en el sentido de que se reprime a quienes están manifestándose pidiendo la derogación de la reforma educativa. ¿Qué, en tu opinión, cuál debiera ser el papel de la autoridad en esta situación? El papel de la autoridad es, primero, estar abierto al diálogo en un contexto de principios y legalidad. Segundo, procesar las propuestas para que sean canalizadas a política pública o a legislación según corresponda. Pero también debe de ser un garante de los derechos. Por ejemplo, tomar una carretera no es un derecho, tomar un aeropuerto no es un derecho. La libertad termina cuando invado los derechos de otra persona. Debe de cuidarse muy bien el protocolo en el uso extremo de la fuerza pública como último recurso, pero también tenemos que garantizar que el alumno pueda estar frente al aula y que nadie entienda que está por encima de la ley. Es una combinación compleja. Sin embargo, por ejemplo, si un alumno no va a clase, está reprimiendo a un alumno. Entonces, ¿quién es el represor? ¿El maestro que incumple o el alumno que no recibe a la persona? Si alguien detiene el tránsito vehicular en una carretera, ¿quién es el represor? ¿El que invade el derecho o el uso extremo de la fuerza pública? Tenemos que hablar de las cosas por su nombre, como causas en un protocolo, como último recurso. Juan Carlos Romero Hicks, tú como senador de oposición del PAN, presidente de la Comisión de Educación, ¿estás de acuerdo que aún en este contexto de conflicto y negociaciones, la Secretaría de Educación Pública continúe adelante con el despido de aquellos profesores que hayan caído en el supuesto de la ley
faltando 3 o más días a clases en un mismo mes? Aplicar la ley no es una facultad discrecional, es una obligación. Incumplir la ley es un acto de autoritarismo. Lo que tenemos que hacer es lograr una alianza con los maestros, porque se sienten perseguidos. Pero si tú en tu empleo faltas a trabajar 4 días, ¿esperarías 0 repercusiones? Si tú insultas a una persona, ¿esperarías 0 repercusiones? Evidentemente que no. Entonces han llegado a esos límites porque no se han abierto los pasos de diálogo, de civilidad, para poder cada quien atender su obligación. Pues Juan Carlos, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Encantado, Pascal. Un abrazo, buen día. Gracias, Juan Carlos Romero Hicks, senador del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la